Good afternoon. Thank you for joining us today. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Today we're going to continue in our study of the book Simply by Grace. Vamos a continuar esta tarde con el estudio de Simplemente por Gracia, por donde vamos, We're going to begin in chapter 8. que es el capítulo 8. The theme of this chapter is the new life the believer has in Jesus Christ. El tema de este capítulo es la nueva vida que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Pray. Oh yeah, let's pray. Why don't you pray for us? Vamos a comenzar con una oración, hermanos. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, te adoramos por ser nuestro creador y nuestro Dios. En este momento le damos las gracias por permitirnos reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos limpies de toda maldad, que perdones nuestros pecados y que nos des sabiduría. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra y nos ayude, Señor, a ponerla en práctica en el día a día. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa y gracias, Señor, por darnos de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. All right, let's begin by reading the text. Vamos a comenzar entonces leyendo el texto. Una nueva vida. La gracia nos ha entregado el regalo de la salvación que hemos recibido a través de la fe. Solo hay algo que es mejor que un regalo gratis. Es el hecho de disfrutarlo. La gracia nos abre las puertas a nuevas experiencias en nuestra relación con Dios. Experiencias que no era posible tener antes de ser salvos. So, after salvation, Bueno, entonces después de ser salvo, there are many important changes that take place in the life of a Christian. hay muchos cambios importantes que toman lugar en la vida de los creyentes. And that's what we're going to look at today. Y eso vamos a verlo hoy. Okay? Next. Nuevos recursos. La gracia que nos salva nos conduce a una experiencia de gracia aún mayor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5 del 1 al 2. La paz de Dios que se menciona aquí no se refiere a una paz interna del corazón, sino a la eliminación de toda enemistad entre Dios y nosotros. La ira que Dios tenía hacia nuestro pecado ha sido ya eliminada. Ahora como creyentes tenemos una nueva relación con Él, una relación pacífica. Esta nueva relación que fue también posible gracias a Cristo, nos da acceso a más gracia todavía. Esta gracia es provisión de Dios y consiste en todo lo necesario para vivir la vida cristiana hasta el tiempo en que seamos llamados y glorificados al fin, con Cristo en la eternidad. La fe nos da acceso a los beneficios de la gracia en esta vida nueva. Confiamos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, tal como lo ha prometido. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Todo lo que necesitamos para vivir para Jesucristo y para servirle se nos da por su gracia y su suficiencia. El apóstol Pablo experimentó esto en su vida y su ministerio. En 2 Corintios 3, 4 al 5 leemos:
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando Pablo estaba pasando por una prueba severa, Jesús le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. All right, so the believer is in a new relationship with God that did not exist in unbelief. Entonces los creyentes estamos en una posición nueva con Dios que no teníamos antes de creer. As we just read, once a person becomes a believer, they are made right with God. Como acabamos de leer, cuando una persona es justificada, hace las paces con Dios. Before that time, sin separated us from God. En el sentido de que antes de ese momento el pecado nos separaba de la gracia de Dios. Our sin separated us from a holy God. Entonces nuestro pecado nos separaba de un Dios santo. We sometimes refer to this as the sin barrier. Llamamos esto la barrera del pecado. The sin barrier has been removed between us and God. Entonces la barrera del pecado, una vez que uno cree, ha sido removida en medio de entre Dios y nosotros. But it's important to remember, we could not remove the barrier. Pero es importante recordar que por nuestros propios medios no podíamos quitar la barrera. God removed the barrier. El que remueve la barrera es Dios. And as far as the removal of the barrier of sin between us and God, Y respecto a la barrera siendo removida entre Dios y nosotros, that tearing down of the barrier comes through faith in Christ alone. esa retirada de la barrera solamente se puede lograr cuando nosotros tenemos fe en Cristo solamente. When Paul says in Ephesians 4:19, "My God will supply all your needs," he is saying that Jesus Christ is sufficient for all spiritual needs. Filipenses. Ephesians or Ephesians. 4:19. Sí, donde dice Filipenses 4:19 que Dios va a suplir sorry. todas mis necesidades, es en Filipenses 4:19. Yes, the blind teacher didn't read it correctly. Sí, es que al hermano le cuesta la lectura por su vista, se confunde a veces. Soy casi ciego. Lo siento. Why did God make me this way? ¿Por qué Dios permitió que me pasara? He allowed it or made it. ¿Por qué Dios me hizo así? He permitted it, ¿O permitió mi ceguera? and I believe it's for my good. Yo creo que es por mi bien. I think that's the way we have to look at our difficulties. Yo creo que así es como debemos ver las dificultades nuestras. And that's what James says in James 1:1-5. Como dice Santiago en Santiago 1 del 1 al 5. Difficulties and trials and problems are the opportunity for us to grow in our spiritual Que life. las dificultades, las pruebas son las que producen paciencia en nuestra vida. Okay. Perseverance. Yes. Let's continue. New También identity. en Primera de Pedro también hay citas similares. Bueno, vamos a leer ahora la nueva identidad. Nueva identidad. En el momento en que recibimos la salvación o la justificación, sucedieron varias cosas. Nacimos en la familia de Dios. Se nos trasladó de la muerte o separación de Dios a la vida, unión con Dios. Recibimos la vida de Dios. Fuimos adoptados como hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Un pasaje central que habla de nuestra nueva identidad es Romanos 6. En este capítulo, Pablo responde a las objeciones de los que dicen que la gracia nos conduce al pecado. Él cree que no es así. Tenemos una nueva identidad porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Según Romanos 6, del 3 al 5. Now it's important to note, as he will explain, the baptism here is not water baptism. Es importante notar, como va a explicar aquí el autor, que el bautismo en mención aquí no es el bautismo en agua. There are several baptisms mentioned in the scripture. Recordemos que hay varios tipos de bautismos mencionados en la Biblia. Water baptism is not the majority term used in the Bible. Y el bautismo en agua no es el que es utilizado más en la Biblia cuando habla de bautismo. Just as a reference, Jesus mentioned his own baptism, Como referencia, Jesús habló de su propio bautismo, but he wasn't talking about the baptism from John the Baptist. pero no el bautismo que daba Juan el Bautista. He was talking about the baptism that he would undergo in the crucifixion. Sino que se refería al bautismo por el que había de pasar durante el tiempo de la crucifixión. And there again we come back to the basic understanding of baptism as identification. Nos remonta eso al significado básico del bautismo, que es identificar. Okay, go ahead and read it. El bautismo mencionado en este pasaje no es el bautismo en agua. Un acto físico nunca podría realizar una realidad espiritual. Just a moment. He says something we should remember. A physical act can never realize a spiritual reality. Dice algo aquí el autor que debemos siempre recordar. Un acto físico nunca podrá realizar una realidad espiritual, Were Jews saved through o circumcision? realizar o cumplir una realidad espiritual. Por ejemplo, los judíos eran salvos mediante la circuncisión. No. Were Jews saved by observing the Lord's Supper or the Passover meal? No, eran los judíos salvos por, digamos, guardar la Pascua, la Santa Cena, tampoco. No. There is no physical act that brings salvation and eternal life. El punto es que no hay un acto físico que haga que alguien sea salvo y tenga la vida eterna. No hay. What we need is we need the spiritual reality that is about to be described using baptism to explain the term or to illustrate our identity with Christ. Lo que necesitamos es una realidad espiritual. Entonces, y usar el término bautismo equivale a identificar nuestra nueva realidad con Cristo Jesús. Okay. Siga. The basic Vamos a concept. seguir. El concepto. Pablo, el concepto básico de bautizar es identificar. Pablo describe lo que sucede cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. Somos identificados y colocados en el cuerpo espiritual de Jesucristo. El medio por el cual Dios hace esto es el Espíritu Santo. Según 1 Corintios 12 al 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Continue. Toda persona que cree es bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Este bautismo nos une con Cristo, para que así como Él murió al pecado, también nosotros lo hagamos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Romanos 6, del 7 al 17. Okay, so coming to faith is identifying ourselves with Jesus Christ in his death, his burial, and his resurrection. Coming to faith. Coming to faith in him means to accept and identify the benefits that come to Entonces, us. Sí, entonces el día que usted tiene fe en Cristo, está aceptando que se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. And so our identification with his death, burial, and resurrection is the way in which we are made right by God because we trust in him, not in ourselves. Esta identificación en la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, what's the middle thing you said? Well, that we trust in him, Hace que, sí, confiamos en Él y hace que that the man who died and was resurrected can provide eternal life to those who believe in him. hace que nosotros, por creer en el hombre que murió y resucitó, hace que nosotros tengamos vida eterna por haber creído en Él. Are there any questions about that before we move on? Sí, ¿alguna pregunta de lo dicho hasta ahorita antes de continuar? Okay, we're going to have more explanations, so let's keep going. Bueno, sí, aquí va a ampliar el autor del libro. La crucifixión de nuestro hombre viejo o cuerpo del pecado que ha sido destruido se refiere al derrocamiento del poder del pecado en nosotros, en nuestros cuerpos. A pesar de que somos salvos, llevamos con nosotros los efectos de nuestra antigua vida, que estaba bajo el poder del pecado. Pero ahora tenemos un nuevo amo. Somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, somos libres del viejo amo llamado pecado. Es importante entender que nuestra naturaleza de pecado no ha sido destruida o aniquilada, sino que ha sido dominada. También es importante darnos cuenta que estamos unidos a Cristo, no solo en su muerte, sino también en su resurrección, para que podamos caminar en una vida nueva. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra considerar de este pasaje significa llegar a una conclusión informada y consistente. Y consciente. Cuando evaluamos los hechos acerca de la muerte y resurrección de Cristo y nuestra unión con Él, debemos considerarnos muertos al viejo amo del pecado, pero vivos para el nuevo amo, Jesús. Tenemos una nueva identidad como hijos de Dios por medio de Jesucristo. La implicación práctica de esto se expresa en Romanos 6, 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Now, what he's described here is the struggle that we all know exists within each of us. Lo que está escrito aquí es la lucha que sabemos que está dentro de cada uno de nosotros. The Bible tells us that the power of sin no longer has power over us. La Biblia dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, o sea, que no tiene poder sobre nosotros. When we say that, we can understand in a couple of different ways. Cuando decimos eso lo podemos entender de dos formas diferentes. First of all, we can say that sin no longer condemns us. Primero podemos decir que el pecado ya no nos condena. Before we had peace with God or were made right with Him, we were under the condemnation of sin. Antes de tener paz con Dios, estar bien con Él, estábamos bajo la condena del pecado. That condemnation has been removed.
Entonces esa condenación ha sido removida. The author didn't cite it, but in Romans 8:1, we read that there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. No está citado aquí, pero dice en Romanos 8:1, perdón, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. We also read a verse earlier, which I didn't comment on, which says that we have free access to God. We can go to Him directly if we seek help from Him. We don't have to go through an Los intermediary. pasajes nos dicen que tenemos acceso directo a Dios si nosotros simplemente le buscamos, o sea que no es necesario buscar otro mediador. In other words, we don't need a priest. En otras palabras, no necesitamos a un sacerdote. We have a high priest, Jesus Christ, Tenemos al sumo sacerdote que es Jesucristo and we have direct access to Him. y tenemos por eso acceso directo a Él. So, we still have, we have no condemnation from sin eternally, Entonces, no tenemos ya condenación eterna por el pecado. and as we live in this life, we are not bound or compelled to only obey sin, Y a medida que caminamos en esta vida, no estamos obligados a obedecer al pecado. but there is still a struggle, Sin embargo, continuamos con la lucha con el pecado. because even though we have been set free from the power of sin, a sin nature remains. Porque aunque hayamos nosotros ya sido liberados de la paga del pecado, retenemos lo que es la naturaleza pecaminosa. I have been asked a simple question many times. A mí me han preguntado varias veces, una pregunta sencilla, Do genuine true believers continue to sin after salvation? que si los creyentes genuinos, los creyentes de verdad, continúan pecando después de ser salvos. The answer is very simple, and the answer is yes. La respuesta es muy fácil, sí. But that is not God's desire or plan for us. Sí, los creyentes siguen pecando, pero jamás es el deseo de Dios para la vida de nadie. And the fact that we have many encouragements from the writings of the apostles not to continue in sin Y el hecho de que los autores de las epístolas nos animan una y otra vez que no andemos en pecado, is a clear indication that the possibility is there that we can live in sin in disobedience to God's purpose and design for us. eso es un indicio claro de que no podemos estar nosotros en desobediencia y en armonía, en comunión con Dios. Okay, let's continue. Nuestra obediencia a nuestro nuevo amo se demuestra en la forma en que usamos nuestros cuerpos y nuestras mentes. Si decidimos pecar, experimentaremos un sentido de separación de Dios, que se describe en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero el mismo versículo nos dice que si estamos dispuestos a ofrecernos a Dios para su servicio, experimentaremos la justicia y santidad de Dios, o sea, la vida eterna de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En un creyente, el pecado está relacionado con la comunión, no con la salvación. El pecado interrumpe el gozo de vivir la vida eterna que da Jesús, o sea, la misma vida de Dios quien está en nosotros. Como cristianos debemos optar por vivir nuestras nuevas identidades como hijos de Dios y siervos de Dios. Cuando hacemos esto, no regresaremos a servir a nuestro antiguo amo, el pecado. So we have a new identity, Bueno, aquí dice, tenemos una nueva identidad and we're to live in the truth and reality of that new identity. y hay que vivir en esa nueva verdad, en esa nueva identidad que tenemos. To try and illustrate this, I offer the following example. Para ejemplificar, yo uso lo siguiente. If perhaps you were a person who had millions of dollars, Por ejemplo, si usted es alguien que tiene millones de dólares, would you be sitting on the street corner begging for money?
Usted va a estar en una esquina de la ciudad pidiendo dinero. It makes no sense for a wealthy man to be begging for money. No tiene sentido que un millonario esté en la esquina del parque pidiendo reales. And in my example, a wealthy person begging for money from people who are much, much poorer than he Que is. esté mendigando. Entonces mi ejemplo, in your example, In my example, the rich man is much more wealthy than the people he's begging for money from. entonces mi ejemplo, el millonario tiene muchísimo más de aquellos a quienes le está pidiendo dinero, le está mendigando. Okay? Now let's transfer that back to the new identity. Entonces ahora miremoslo bajo el trasfondo de nosotros con nuestra nueva identidad. We know from Scripture that God wants to provide for our spiritual needs. Sabemos que según la Biblia es el deseo de Dios proveer por nuestras necesidades. He's also promised to provide for our physical needs. Nuestras necesidades Espirituales. espirituales y las físicas también. We know that God wants us to find our greatest happiness and joy in our relationship with Him. Sabemos que Dios quiere que nosotros encontremos la mayor felicidad y gozo en nuestra relación con Él. That in obedience to Him, we find life that is sometimes referred to as eternal life. Que The no- kind of life we can have. Obediencia a Él, nosotros encontremos la vida eterna y también la vida que Él quiere que tengamos. I might mention eternal life, as the Scripture speaks of it, is more than just life that never ends. It can also be used to describe a quality or a kind of life. Sí, vida eterna es la vida que no termina nunca también, pero también puede referirse a veces a la calidad de vida que uno experimente. Well, let's make it simple. Knowing the Lord and living in fellowship with Him is the best life anyone can have. O, dicho de otra manera, conocer al Señor y vivir como Él quiere en obediencia es el mejor tipo de vida que cualquiera puede tener. And that's because of the new identity we have in Jesus Christ. Y eso es por la nueva identidad que tenemos en Cristo. Now, here's the question. If the rich man should not be begging on the street, then why should we, as believers, beg for the world to give us happiness? Entonces la pregunta es si no tiene sentido que los ricos estén mendigándole a la gente que tiene menos que ellos. ¿Por qué nosotros como cristianos que lo tenemos todo tenemos que estar mendigándole al mundo por felicidad? Why should we look to the world to give us a sense of love and purpose? ¿Por qué tenemos que mirar al mundo para que nos provea el sentido del amor y un propósito? Why should we look to the world to give us inner peace? ¿Por qué debemos ver o pedirle al mundo que nos dé paz interna? The believer has the opportunity to have the best life. Los creyentes tenemos la oportunidad de tener la mejor vida. And when the believer has the best life, he is living consistently with who he truly is in Jesus Christ. Y cuando los creyentes experimentamos la mejor vida, estamos viviendo en correspondencia con la realidad de quienes somos en Cristo Jesús. And La so, identidad, pues. and so we as believers must consider that it is in the knowledge of God, through obedience to His Word, Entonces nosotros como creyentes tenemos que considerar que es mediante el conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. is how we can experience the life that God desires for us. Es la manera como podemos experimentar la vida que Él desea para nosotros. There is no satisfaction in drugs, alcohol, No hay satisfacción en drogas, en alcohol, sex, en lo sexual, money. en lo que es dinero. All the things that people want will not suffice. Todas las cosas que uno busca en el mundo no le satisfacen a fin de cuentas. And for the believer, it is seeking those things is rejecting who he truly is. Y para los creyentes, el procurar esas cosas es realmente rechazar quién es uno en Cristo. The believer who's looking to the world to find happiness and peace it makes no sense. Entonces,
no tiene sentido que los creyentes, como les reitero, ¿verdad? No tiene sentido que los creyentes busquen en el mundo lo que es la felicidad. And in my analogy, it's as senseless as the rich man begging on the street. Y mi ejemplo es tan absurdo como que un millonario esté pidiendo reales en la esquina. The rich man has the money to provide for his own needs. Porque mira, un rico tiene suficiente recursos para proveer para sus propias necesidades. He doesn't need to beg for it. Entonces no necesita estar mendigando por ello. The believer has all he needs to live a godly life, a life that is purposeful and meaningful. Los creyentes tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida con propósito y significado. And he doesn't reasonably need to live in sin and rebellion against God to find the needs that he has. Entonces, de manera razonable, no podemos, no tenemos necesidad de estar buscando en el mundo aquello que ya tenemos, Because God has already provided for every need. porque Dios ya ha provisto para la necesidad, cualquier necesidad. All right. Any questions? Any questions today? Bueno, ¿alguna pregunta por el día de hoy? Yeah. New Energies. All right. Well, thank you for coming today. We're going to Bueno. begin next week on New Energies. Muchas gracias por haber venido, por habernos escuchado. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver nuevas energías. Okay. Henry, you want to pray for us? Entonces, gracias por escuchar. Orar. Gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Permítenos entenderla, Señor. Depender más de ti, Señor. Danos, Señor, la capacidad no solo de entenderlo, Señor, sino también practicarla, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta otra semana, Señor, que viene, así como lo has hecho, siga proveyendo para nuestras necesidades, Señor. Te agradecemos, Señor, por siempre proveer por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amen.